Patria se abre la sesión. Le damos la bienvenida a estas comisiones unidas que incorporan cierta agricultura, medio ambiente y recursos hídricos. Hay varios senadores que les agradecemos que estén reemplazando algunas senadoras que no están presentes, pero hoy día el propósito es bien importante, darle la bienvenida al Ejecutivo. Todavía no está presente, entiendo, el ministro, pero en algún minuto puede que lo tengamos vía telemática, pero está presente don Wilson Ureta, secretario ejecutivo de la CNR. Bienvenido, Wilson. Hoy día damos inicio a una ardua tarea que esperamos pueda ser muy fructífera para el país. Don Ricardo Moyano también, Daniel Bello y André Muró de CNR, ambos, Javier Palominos, y a la espera de la presencia del ministro, que entendemos puede que se incorpore a la sesión. El objetivo no va a ser un objetivo muy largo, pero no menos importante, porque hoy día se constituye esta mesa para trabajar este proyecto de ley que tiene una larga historia para quienes somos participantes del año anterior. Y una historia no muy positiva, hay que decirlo, porque no logramos acuerdos y finalmente hubo que hacer algunas acciones administrativas para poder contar con presupuesto el 2022. Así que tenemos la misión de, ojalá pudiéramos de aquí a enero, poder sacar este proyecto y enviarlo a la Cámara de Diputados. Sería como el mejor de los propósitos que nos podríamos dar. Eso obviamente va a depender de las decisiones que vayamos tomando. Como orden de trabajo, no sé si quiere hablar en nombre del ministro Ricardo Moyano o prefiere que lo dejemos para el final, en la medida que quizás él se presente. Vamos a tener una pequeña descripción también de la secretaria de la Comisión en torno a explicar un poco las consecuencias que tiene una indicación sustitutiva prácticamente completa del proyecto. Este es otro proyecto. Vamos a pedirle a una persona del grupo de asesores que nos explique, que en este caso es Sergio Mancilla, un poco los acuerdos que se han ido tomando con los asesores técnicos. Así que hoy día, digamos, es bastante precisa la reunión y los que tienen la mayor espacio de palabra es la CNR con esta presentación del proyecto. Ricardo, ¿quieres? Adelante. Gracias, presidenta, y saludar a los senadores y senadoras por su intermedio. Efectivamente, estamos viendo un tema técnico con Elizabeth, con el Zoom, porque entiendo que el ministro dio antígeno positivo, así que estamos esperando que se conecte por Zoom. Se agradece mucho decirles que ya el senador Elizalde salió de su etapa de cuarentena también, así que no está contagiando y puede estar tranquilamente aquí con nosotros, reemplazando a la senadora Allende. 5 días ahora. 5 días, así que, bueno, esperamos que se recupere pronto el ministro. Le damos la palabra a la secretaria, señora Jimena Belmar, que nos va a contar brevemente las condiciones en que estamos recibiendo este proyecto y qué pasó con el anterior. Gracias, señora presidenta. Bueno, este proyecto inició un mensaje del presidente de la República. La comisión lo comenzó a estudiar en el año 2021. Se celebraron 14 sesiones y estamos autorizados para verlo en general y particular. En ese aspecto se presentaron indicaciones del Ejecutivo y de su señoría, las cuales durante las sesiones se fueron aprobando o rechazando y otras tantas declaradas inadmisibles. En ese entendido, la comisión logró algunos acuerdos de algunas materias determinadas y en el nuevo plazo de indicaciones ahora el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva, además de sus señorías también presentaron indicaciones. Entonces, estas indicaciones, como tocan materias que ya están aprobadas, se entiende que el proyecto está abierto, no es necesario tener una reapertura de debate porque de una norma nueva, de una disposición presentada ahora que modifique la ya aprobada, no se requiere reapertura, sino que se tiene que ver con cuál es la que requiere más, la que obtiene más mayoría de votos para ser aprobada y la otra por ser incompatible y queda entonces rechazada. En ese entendido, correspondería ir viendo más adelante, por supuesto, uno a uno la indicación del sustitutivo del Ejecutivo y ver de qué manera entonces se compatibiliza con las ya aprobadas o si son discordantes quedarían rechazadas. Ese sería el procedimiento, señora presidenta. Muchas gracias, Jimena. Solo aprovechar que estamos varios senadores acá. Bienvenido, senador de Urresti. Es que quedemos en un acuerdo que, de alguna manera, siendo este un proyecto distinto al anterior,
y que tampoco queremos alargarlo tanto, pero también debemos recibir opinión de algunas agrupaciones de regantes, organizaciones que son expertas en el tema. Yo les quería sugerir que antes de comenzar a votar, porque hoy día es un día de presentación, pudiéramos dejar 2 o 3 sesiones solo para que ustedes puedan enviar a Secretaría distintos invitados para luego ya decir, bueno, son 2, son 3 sesiones solo para eso y luego ya comenzamos a votar. Porque me parece que es importante también escuchar a quienes van a ser los beneficiarios de esto. No sé cuál es la opinión que tiene cada uno para poder tomar una decisión al respecto. Senador Durresti. Gracias, Presidenta. Lo que sería importante, teniendo en consideración la cantidad de meses que llevamos sin funcionar esta comisión unida y que al menos los integrantes de aquí presentes no estuvieron en la última sesión, aunque bueno, hay varios funcionarios del gobierno anterior que se mantienen en sus cargos, pero no estaban ustedes en esas discusiones. Es poder saber cuál es la posición del Ejecutivo, porque aquí, Presidenta, escuchamos en varias oportunidades distintas posiciones, escuchamos a decenas de expertos. Yo quiero valorar a la exministra Correa, que no obstante las diferencias que tuvimos, se logró encauzar una discusión. Y fuimos ganando, perdiendo iniciativas, pero se toma una decisión, si esto hay que zanjarlo. Y claramente los elementos maximalistas que habían, o claramente irregularidades que habían en el proyecto de la ley de inversión en riego, se fueron modificando. Entonces fuimos encauzando la discusión, ya fijado el corpus de discusión. Entonces creo que es re importante eso para no retomar y saber, perdón por eso, Presidenta, al Ejecutivo, desde dónde partimos, para no reabrir, o bueno, si se reabre, reabrimos todo, pero para entender que se avanzó bastante. Se avanzó bastante en la discusión, aún desde las antípodas de posiciones que teníamos y plazos y condiciones, pero se fue avanzando. Sí, efectivamente, senador, le doy la palabra al tiro al senador Coloma. Uno de los acuerdos que tenemos es que lo más importante de esta sesión es escuchar al Ejecutivo y su presentación. Senador Coloma y después la senadora Sepúlveda. Gracias, Presidenta. Esta situación es medio complicada desde un punto de vista reglamentario, porque yo no estaba en la comisión anterior, a diferencia de varios que están aquí presentes, pero entiendo que hay una indicación sustitutiva que en la práctica es como partir de cero, o sea, de un punto de vista reglamentario, no sé de un punto de vista técnico, o sea, no sé de un punto de vista de hecho, pero reglamentariamente, no sé la secretaria cuál será su opinión, la impresión es que aunque se haya aprobado algo, al abrirse una indicación nueva hay que partir de cero. Entonces yo entiendo lo del senador Durresti, pero creo que es medio inevitable eso, por la coyuntura, y en eso la idea suya, Presidenta, de que después del Ejecutivo hay un plazo para que vengan otros invitados para ver el nuevo escenario que se genera, me parece que tiene razón, y también la quería respaldar en ese punto de vista. Principalmente, senador, porque usted bien sabe que la zona agrícola, principalmente de Chile, está muy vinculada a los regantes. Entonces, las zonas regantes es importante escuchar también su opinión porque les va a afectar directamente. Senadora Sepúlveda tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Mire, yo creo que este es el proyecto más importante de fomento productivo y yo diría también del Ministerio. O sea, esto lo que hace, ¿no?, es tratar de cómo vamos a hacer más eficiente esta ley y con mayor focalización. Entonces, frente a eso, yo creo que si bien es sustitutiva, pero tenemos que ver cuáles son los artículos, ¿no es cierto?, específicos que se van a sustituir o que el Ejecutivo pretende dar una opinión distinta a la del comienzo. A mí me tocó participar en la Cámara de Diputados, uno entiende relativamente bien qué es lo que ocurrió ahí, pero yo creo que es muy importante que la Secretaría, ¿no?, si ya a lo mejor ya está hecho incluso, el comparado entre y eso es muy importante, entre lo que teníamos aprobado desde la Cámara, lo que teníamos en el Senado y lo que hoy día está planteando el Ejecutivo. Entonces con eso vamos a tener claridad dónde están, yo diría, las complicaciones o la nueva visión que pueda traer el Ejecutivo. Y en relación a su
su pregunta, yo creo que es vital escuchar a las organizaciones. O sea, es vital hacerlo porque es algo nuevo que se está planteando. Por lo tanto, nosotros desde la sexta región vamos a enviar aquellas organizaciones, ¿no es cierto?, que puedan estar participar en esta discusión. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. ¿Les parece, senador Durán, le doy la palabra inmediatamente, que envíen durante esta semana todas las sugerencias de organizaciones? Las dividimos con la Secretaría de tal manera de ver si esto corresponde a una o dos sesiones. Senador Durán, tiene la palabra. Presidenta, bueno, es lamentable que estamos partiendo en el mes de octubre. El año pasado funcionó esta comisión y finalmente tuvimos que generar un plan de acción urgente a través de una ley miscelánea en la discusión presupuestaria o en el mes de diciembre. Frente a esta indicación sustitutiva, ¿vamos a tener el tiempo para, si esto finalmente vence el 31 de diciembre y tenemos que tener alguna medida de urgencia a partir del 1 de enero? Y de acuerdo a lo que uno va escuchando, yo creo que el año pasado avanzamos nada, hoy día tenemos una nueva propuesta, sería importante escuchar al Ejecutivo cuál es el cronograma de acciones que ellos van a presentar finalmente para poder alcanzar en estos 2 meses, en donde además vamos a tener la discusión presupuestaria, es decir, todo el mes de noviembre. Hay un par de semanas que se focalizan fundamentalmente en la discusión presupuestaria y no sé qué holgura de tiempo vamos a tener para la discusión de este proyecto, que es importante para las zonas agrícolas, pero también es importante para regiones como Arica y Parinacota, en que si bien no somos una zona agrícola, pero obviamente tenemos extensiones de terreno importantes de beneficio para la agricultura. Gracias, senador Durán. Senador Gaona. Gracias, presidenta. No, yo solo quisiera consultar, y por su intermedio al Ejecutivo, si tiene planteado algún mecanismo de solución para la prórroga de esta ley, por lo menos para el próximo año, porque claramente no vamos a terminar la discusión de fondo antes del término del presupuesto o antes del término de año. Entonces quisiera preguntarle por su intermedio, presidenta, al Ejecutivo, si van a presentar alguna glosa presupuestaria, algo, o alguna ley miscelánea, no sé, que permita tener presupuesto durante el año 2023, porque claramente esto no va a terminar antes de fin de año. Bueno, esa yo es creo la que consulta. La consulta es muy válida y creo que le damos la palabra directamente para avanzar al Ejecutivo en los dos temas, en la presentación del proyecto de esta indicación sustitutiva, que en mi opinión, habiendo revisado el documento, es prácticamente el proyecto completo, y por otro lado la situación de la ley de reajuste que se usó el año pasado. Si es que va a ser eso, ustedes ahí se organizan como expositores, el tiempo es de ustedes ahora para que podamos responderle a todos los senadores las consultas que han hecho y podamos contarles de qué se trata este nuevo proyecto que hoy día vamos a comenzar a discutir. Gracias, presidenta. Respecto de, efectivamente, la ley se vence el 4 de diciembre y estamos viendo las alternativas de cómo hacer la prórroga. Efectivamente, el interés se ha solicitado ya a la SECPRES la suma urgencia para este proyecto, sin embargo, hay que ser realistas, ¿no? Y creemos que vamos a pasar al otro año en la discusión. Por lo tanto, estamos evaluando en qué miscelánea, si es ley de reajuste al sector público, que es lo más probable que en el fondo no innovara lo que se hizo el año pasado, ¿no? Ahora, con respecto al proyecto, efectivamente, y Wilson, nuestro secretario ejecutivo, va a hacer la presentación. Yo creo que no parte de cero. Si bien es un proyecto, es una indicación sustitutiva, hay temas que se recogieron sustancialmente lo ya acordado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y dicho eso, yo creo que es mejor, si lo tienen a bien, que el secretario ejecutivo haga la exposición, como para que ustedes que conocieron la mayoría del proyecto vayan viendo cuáles son los cambios. Gracias, presidenta. Senador Elizalde va a intervenir. Sí, la única duda que yo tengo es que la ley de reajuste se está aprobando, se fue el senador Colomar, pero él tiene más experiencia como presidente de la Comisión de Hacienda.
se está aprobando en diciembre, incluso, porque se hace efectivo el reajuste del sector público en diciembre, pero se está aprobando en diciembre incluso tardíamente. Entonces es probable que no alcancemos a tener aprobada la prórroga por un año de aquí al 4 de diciembre. Entonces no sé si habrá otra alternativa, pregunto. Yo lamentablemente estoy dando quórum en otra sesión, entonces por eso estoy intermitente. Ponte, senador Gaona. Sí, vamos a escuchar inmediatamente al Ejecutivo. Senador, estamos evaluando con la SECPRES el mecanismo más dinámico y rápido, justamente porque estamos con los tiempos encima. El 4 de diciembre está aquí a la vuelta de la esquina. Y la SECPRES ya nos dio estas alternativas y estamos evaluándolo. Gaona, y con esto partimos con el Ejecutivo. No, solo para decir que la vigencia de esa prórroga sería a partir del 1 de enero, digamos. Por lo tanto, si terminamos la ley del reajuste del sector público termina el 25 de diciembre, 28 de diciembre, estamos dentro de los tiempos. Yo creo que tiene toda la razón el Ejecutivo en tratar de no innovar respecto del mecanismo, porque ya si fue efectivo, ¿para qué vamos a...? Y si los tiempos dan, porque además no tenemos más alternativas. Entonces yo creo que es eso lo que hay que hacer y no hay mayor cuestión en aquello. La ley de reajuste se aplica a contar de diciembre de este año, porque se expresan las remuneraciones de los funcionarios del sector público de diciembre. Lo que pasa es que la ley se aprueba a veces en los últimos días de diciembre y opera, incluso a veces aprobado después de que se ha pagado la remuneración respectiva. Entonces eso es lo que genera el problema. Pero en rigor es una ley que tengo entendido que rige a contar de diciembre de todos los años. Entonces habría que ver si jurídicamente el hecho de que se apruebe después podría permitir una prórroga a contar del 4 de diciembre. Eso es todo. Le damos la palabra ya al Ejecutivo para que pueda dar inicio a su exposición. Sí. Presidenta, muy buenas tardes. Presidente, muy buenas tardes. Senadoras, senadores, buenas tardes. Saludarlo en nombre del Ministro de Agricultura, quien, bueno, finalmente no tuvo la posibilidad de conectarse. Además, bueno, no se sentía muy bien de salud. Responder brevemente para complementar las palabras de Ricardo Moyano, el asesor legislativo. Este proyecto no parte de cero. De hecho, nosotros hicimos un análisis de los temas en los cuales se había llegado a acuerdo en el Senado el año pasado y en los temas que también hubo disenso, cuáles las temáticas en las cuales aún no se llegaba a consenso y que son en los temas que vamos a comentar a continuación. Con respecto a la prórroga por un año, el año pasado, si bien la ley de riego terminó el 4 de diciembre, lo que termina es la fase de operación de los concursos y la ley permitía que se pudieran seguir pagando los últimos bonos que ya estaban adjudicados y eso permitió que entre el 4 de diciembre y el 1 de enero la CNR pudiera seguir funcionando en ese sentido y ya desde el 1 de enero se pudo lanzar el calendario y se pudo seguir funcionando. Voy a proyectar, creo que ya está compartido. Bueno, esta es la modificación y la prórroga de la ley 18.450 de fomento a la inversión privada de riego y drenaje. Simplemente aquí algo muy rápido para los senadores que no habían integrado la comisión anteriormente, que desde el año 1985 existe la ley de fomento al riego, ¿ya? ¿En qué consiste? Consiste en un sistema de subsidio a la inversión privada, en el cual con ello se fomenta la inversión de la agricultora y agricultores y de la organización de usuarios de agua para la inversión en obras de riego, desde tecnificación, habilitación de extracción en la fuente, hasta obras civiles, obras de acumulación y obras también para el mejoramiento de la calidad de agua, para la generación hidroeléctrica, incluso en una obra de multiuso con riego. Bueno, el objetivo de la ley fue incrementar la superficie de riego desde un inicio, mejorar el abastecimiento de agua en las áreas deficitarias, incentivar el uso más eficiente de la aplicación de agua para riego e incorporar nuevos suelos a la explotación agropecuaria, acondicionando los suelos con mal drenaje y facilitando su puesta en riego.
¿Cómo funciona la ley de riego? En base a un calendario de concursos anuales para distintas temáticas y distintas regiones y también distintos grupos de agricultoras y agricultores, en los cuales se abordan las necesidades regionales que levanta la inversión privada en riego. Algunos datos de contexto. La ley de riego ha sufrido desde el año 2000 en adelante un fuerte aumento en los llamados concursos en el año 2020, el año 2021, condicionados también por los fondos de emergencia transitorios, por sus siglas FED, y este año llegamos a los 100.000 millones de pesos llamados concursos y el próximo año esperamos aumentar en un 10% o hasta un 15% esos llamados concursos. Por región, es muy claro dónde está el mayor énfasis de la ley de riego. Está en la región del Maule, en donde cerca del 20% de los recursos de la ley de riego han sido adjudicados. Posteriormente la región de Coquimbo y la región de O'Higgins. En las regiones de Ñuble, Biobío, Araucanía y los ríos y los lagos, el último año había un aumento en la demanda de riego, para nosotros que explica mucho cómo se ha comportado el cambio climático, que ha avanzado hacia esas zonas y ha aumentado la demanda de proyectos de riego, ya que hoy no existen las mismas condiciones para desarrollar agricultura que en las décadas anteriores, lo cual es un desafío importante para la CNR en cuanto a gestión en esas zonas. Evolución de los montos totales según los tipos de beneficiarios. Y aquí hay un tema que quisiera detenerme, un tema muy relevante, que fue parte de la discusión de los años anteriores. ¿Quiénes son los beneficiarios de la ley de riego? En términos formales, los beneficiarios están divididos entre los pequeños agricultores INDAP, los pequeños empresarios agrícolas, los empresarios medianos, el gran empresario, las organizaciones de pequeños usuarios y el resto de las organizaciones de usuarios de agua. Aquí hay un ámbito que nosotros en esta indicación sustitutiva queremos abordar, porque esta clasificación en cuanto a los agricultores en forma individual tiende a que existan confusiones, porque está determinado por la superficie de los predios a los que postulan y no necesariamente por los ingresos de los postulantes. Entonces, puede suceder que un gran empresario o un empresario mediano con un predio pequeño pueda postular a la ley de riego como un pequeño empresario agrícola o incluso como un pequeño productor. Y eso tiene una implicancia en el nivel de subsidio recibido. Entonces nosotros hemos abordado con esta indicación sustitutiva poder objetivar que sea mucho más clara la distinción quiénes son los agricultores pequeños, los medianos y las organizaciones de usuarios también en ese sentido. En el caso de la organización de usuarios también ocurre esa tergiversación o esa ambigüedad en la clasificación de los grupos, dado que las organizaciones de pequeños usuarios, el criterio que tienen que cumplir es que el 70% de los agricultores o agricultoras sean o agricultores INDAP o pequeños empresarios agrícolas. Y en el criterio, como ya acabo de comentar, en el criterio de pequeño empresario agrícola pueden ser incorporados otro tipo de agricultores, ya que el criterio es por superficie. De consultar sí, Presidenta, que solo una cosa metodológica. Si pudiéramos disponer de algún soporte para ver eso, no es ilegible. Yo pensé que era mi vista, pero es ilegible porque, claro, no se ve nada. Es muy larga la serie. No, que no es solo muy larga, es que es muy... Es muy importante lo que estamos viendo, entonces... A ver, si les parece, sí, solo que la imprimamos. Y Presidenta, en eso, si pueden distribuirlo o tenerlo como soporte impreso. Y también... La están imprimiendo, senadores, no acaban de por decir. su intermedio, Presidenta, a propósito de lo que nosotros le llamamos esto a la ley sutil, digamos, porque aquí había un señor, Jorge Sutil se llama, Juan Sutil, Juan Poco Sutil, en los distintos informes que nosotros pedíamos, aparecía Juanito Sutil en todas las propuestas. Yo no sé si él es usuario de INDAP, sería bueno si postula en esa condición o es regalón de la CNR. Yo me gustaría saber en qué condición, en estos números, ¿dónde está el usuario Juan Sutil?
La respuesta, senadores, depende del concurso en este sentido. Nosotros hemos detectado situaciones, bueno, y ustedes mismos en la discusión parlamentaria detectaron situaciones donde grandes empresarios podían postular como pequeños empresarios agrícolas o empresarios medianos, dependiendo del tamaño del predio en el cual postulan. Entonces, dado esa clasificación, podía caer un gran empresario en otras categorías en las cuales evidentemente no se encuentran. Y en la postulación dentro de las organizaciones de usuarios también. Entonces, ese es un problema que nosotros vemos de una asignación eficiente de recursos a quienes más lo necesitan y que queremos abordarlo con un tipo distinto de estratificación. Entonces, depende del tamaño del predio con el que postulaba, senador. Estamos en proceso de impresión, senadores, del documento. ¿Ah? No, es que no eso es muy importante los gráficos. Es que digo, ojalá que fueran colores, porque no vamos a ver los gráficos con la diferenciación que... No, es que no se puede, o sea, eso de verdad no nos dan los ojos para... Yo creo que sería muy interesante de poder actualizar los concursos, quienes han ganado los últimos concursos por región, porque ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no?, cómo teniendo el derecho, ¿no?, a partir de la ley, el que puedan postular Conchetoro, Sutil, etcétera, tienen el derecho por la ley, ¿no? Entonces, frente a esa situación, yo creo que sería muy bueno que pudiéramos tener los últimos 5, 6, 7 concursos. Así lo hicimos en la Cámara y fue bastante didáctico. Y lo segundo es si nos pudiera reflejar bien después, no ahora, pero la estratificación que ustedes están proponiendo, esa estratificación y cómo juega o cómo se coordina esto con la estratificación del INDAP. ¿Ah? Porque solo en una parte, la indicación número 1 del 95% hablan de la ley de la 18.009, ya no me acuerdo la ley del INDAP, entonces, de la 18.910, entonces solo ahí hablan de esa estratificación, que es pura. Sin embargo, tienen otras que son coincidentes en algunos de los factores, pero que no completa. Entonces, a ver si nos pudieran hacer como el pimponeo de las dos, ¿ya? Mientras llega una impresión en blanco y negro, lamentablemente, vamos a tratar al grupo vamos a tener que ver cómo les enviamos al celular, pero al menos blanco y negro sirve más que nada, ¿no? Así que siga, por favor, porque si no vamos a avanzar, porque son hartas láminas. Sí, un aspecto adicional de esta clasificación, bueno, las organizaciones de usuarios han cobrado cada vez más importancia en la ley de riego y es una característica que tiene muy arraigada la ley de riego, que por ejemplo, a diferencia del programa de riego de INDAP, el mayor grupo objetivo son las organizaciones. Entonces hay un aspecto asociativo que es muy importante. Y mencionar además que en este caso, donde se postula por el predio, en la ley vigente, no se toma en cuenta que hay empresas relacionadas entre el mismo postulante. Entonces pueden ser distintas personalidades jurídicas que postulan a distintos bonos. Ahí está. Sí, senador. Sobre el punto poder hacer una consulta ahí. ¿Cómo esto de las empresas relacionadas lo definen en función de las participaciones en las sociedades? Porque entiendo que lo están definiendo en términos de consanguinidad, ¿no? En la reforma se refiere usted, sí, senador. Por su intermedio, Presidenta. Hoy nosotros estamos estableciendo los criterios que están en el estatuto, o sea, en el estatuto tributario. Son las empresas relacionadas definidas por el Ministerio de Hacienda e incluso estamos incorporando parte de las propuestas que el Ministerio de Hacienda establece en la reforma tributaria para establecer las empresas relacionadas y las relaciones de consanguinidad. Es así. Presidente. Sí, yo tendría cuidado con eso porque en la agricultura se da mucho que las familias se dedican a la agricultura y no necesariamente están relacionados sus negocios entre sí. Se da en el norte de Chile que hay apellidos que son familiares, son primos, son sobrinos, tíos, pero no tienen ninguna relación las empresas. Distinto es que participen en la propiedad de las empresas. Por eso yo tendría mucho cuidado porque la agricultura
es distinto a otros rubros y usted va a encontrar en varias regiones que van a haber los mismos apellidos, van a haber familiares, pero que son empresas completamente distintas. Por lo tanto, ahí yo tendría cuidado en el sentido de que habría que establecer más bien las relaciones de propiedad más que de consanguinidad. Yo tendría ese cuidado. Bueno, hay ciertas limitantes para las relaciones de consanguinidad también en la empresa, no son todas, son algunas cercanas. Este es un gráfico que me gustaría también graficar, mostrar cómo se distribuye la superficie tecnificada, en este caso, con un solo beneficiario. Y ocurre que en la mayor parte de los beneficiarios o son pequeños empresarios agrícolas o son empresarios medianos, con las mismas situaciones que se dan que acabo de explicar. En el caso de la pequeña agricultura, de los pequeños agricultores de INDAP, llega al 5% de los proyectos de tecnificación la ley de riego. Hay pequeños agricultores no INDAP que están insertos en el grupo de los pequeños empresarios agrícolas, ¿ya? Pero también llegan al 10% aproximadamente. Entonces, en la pequeña agricultura, hoy en la ley de riego, hay un déficit que debemos nosotros poder asumir y la ley de riego que vaya más en ayuda también de los pequeños agricultores INDAP y también los no INDAP, y eso es un grupo muy importante. Bueno, ¿qué sucede 37 años después de la creación de la ley de riego y varias prórrogas por delante? La ley de riego, en su forma actual, fue pensada como un instrumento de fomento para incrementar la superficie regada y modernizar el campo chileno, y en eso fue exitosa. Nosotros tenemos estimaciones de entre 400 y 500 mil hectáreas que han sido beneficiadas por la ley de riego, y en eso ha colaborado de manera importante al desarrollo de la agricultura chilena. Hoy nos encontramos en un escenario en donde tenemos otros desafíos también. Tenemos el desafío de enfrentar el cambio climático, un desafío institucional de poder estar en el campo chileno abordando los problemas sociales, y también tenemos desafíos alimentarios muy importantes que este año lo hemos podido sentir en carne propia con la guerra en Ucrania y el alza de los precios de los alimentos. Son desafíos muy importantes para el país y, por cierto, para el Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Riego. Estos desafíos nosotros nos inspiraron a analizar la ley de riego, si están siendo abordados por la nueva ley de riego, y interpretamos que hay ciertos tópicos que sí, por cierto, fueron discutidos y fueron acordados en la discusión parlamentaria, y hay otros aspectos que nosotros quisimos incorporar, además de los aspectos que mencioné que aún no se lograba acuerdo en esta comisión. ¿Qué principio incorpora la nueva ley de riego? Lo primero es garantizar la seguridad hídrica. Nosotros pensamos que como un instrumento de adaptación al cambio climático, esta ley de riego, el primer objetivo es garantizar la seguridad hídrica, más que maximizar la superficie de riego en el campo chileno, que incluso ha llegado a niveles de incorporar cerros enteros a la agricultura de riego con prácticas ambientalmente bastante cuestionables. Y además, en un escenario donde la escasez hídrica es el patrón común en la agricultura chilena, difícilmente podríamos propender a maximizar la superficie, sino a regar mejor y ocupar mejor el agua que tenemos, la poca agua. Por eso también el siguiente principio es la eficiencia del uso del agua, pero llevada a un nivel a un concepto más de eficiencia a nivel de cuenca, y no tan solo a una eficiencia de aplicación. La ley de riego siempre fue concebida y ha sido muy exitosa en eso, en aumentar la eficiencia de riego. Y nosotros pensamos que nosotros tenemos que, con la ley de riego, además de incorporar la eficiencia de riego, debemos ser más eficientes a nivel de la cuenca, que el balance de la cuenca mejore con la ley de riego. Incorporar y mantención de la agricultura de riego en las zonas de secano, muchas de ellas en zonas socioeconómicamente bastante vulnerables, zonas de rezago, y la ley de riego debería tener una acción mucho más ágil en esas zonas de rezago, que, dada la lógica de cómo funciona la ley de riego, esas brechas territoriales también se han visto incrementadas.
nosotros podemos ver en la expresión territorial, en un mapa, que hay ciertas zonas donde la ley de riego tiene mucha acción, mucha capacidad de llegar a los beneficiarios, y zonas donde tiene muy poca acción, hay muy poca inversión. Y eso se debe también a que la ley de riego ha dependido solamente de la iniciativa privada de la inversión, y con esas limitantes, ya que los pequeños agricultores no necesariamente tienen el capital inicial para poder invertir en la ley de riego. Seguridad, soberanía alimentaria, es muy importante que tengamos en cuenta también nosotros de que debemos propender a que la agricultura pueda producir alimentos para el consumo de sus propios habitantes. Así que en ese sentido nosotros esperamos que con la ley de riego sea un aporte para incentivar también cultivos tradicionales y de la canasta básica, y cultivos de bajo requerimiento hídrico. Mejoramiento continuo de sistemas de riego. Aquí esto es muy importante. La ley de riego hasta el día de hoy es muy estática en cuanto a la renovación de los equipos de riego, a la implementación de equipos más eficientes y la incorporación de sistemas de energía renovable, por ejemplo. Entonces nosotros incorporamos que la ley de riego permita el mejoramiento continuo de los sistemas, la modernización de los sistemas de riego mucho más dinámica, y creamos mecanismos para ello. Bueno, el desarrollo rural y territorial sostenible y equitativo. Para nosotros es importante que la ley de riego ayude a reducir las brechas del campo entre los pequeños, medianos y grandes agricultores, entre las mujeres y hombres, y también el desarrollo de los pueblos indígenas. Así que también nosotros esperamos que la ley sea, y las propuestas que nosotros realizamos ayuden a ese objetivo. Bueno, y la conservación ecosistémica. La ley de riego, hacer una ley de inversión privada, en muchos casos ha generado problemas y tensiones socioambientales en los territorios, y nosotros hemos incorporado algunas limitaciones, algunos estándares ambientales más altos de los que hay hoy, para que el desarrollo del riego sea sustentable. Limitaciones en qué se puede regar, dónde se puede regar, y además a quién incorporan las decisiones de los proyectos. Bueno, 4 objetivos. Focalizar el público objetivo en los proyectos intrapediales. En el caso de los proyectos intrapediales, focalizar en los pequeños y en los medianos agricultores. La categoría a la que llegamos dentro del Estatuto ProPyme es la categoría de mediano 1, que son de ingresos por venta anuales hasta 50.000 UFs anuales, ¿ya? Que es el grupo mediano 1 de las ProPyme. Bueno, a la organización de usuarios, por cierto, que también es un incentivo a mejorar los sistemas de riego, y a las comunidades indígenas, las comunidades agrícolas como un grupo aparte. Bueno, amplía los tipos de proyectos susceptibles de bonificación, incentivando la innovación y el mejoramiento continuo de sistemas de riego, y las soluciones basadas en la naturaleza como una forma distinta en abordar estos problemas. Establece nuevas condiciones ambientales y de eficiencia hídrica, y genera diversos programas especiales para abordar la amplia variedad de problemas en los que nos encontramos en el campo chileno, las distintas realidades, cómo abordamos la emergencia y los distintos tipos de proyectos. Aquí muy rápido quisiera ahondar en las modificaciones, que evidentemente las vamos a abordar en detalle en la discusión. Mayor apoyo a la pequeña agricultura. Nosotros proponemos aumentar la bonificación máxima al 95%, lo que también está relacionado con un aumento en los montos máximos de los programas especiales de pequeña agricultura que contempla la ley, de 400 UFs a 1.000 UFs. Nosotros en las siguientes sesiones vamos a mostrar el número, estadísticas de cómo con las 400 UF de nuestro programa de pequeña agricultura, gradualmente con los años la superficie beneficiada disminuye por cada 400 UF, dado la inflación que en los materiales de construcción ha sido más alta que la inflación normal. ¿Por qué es importante para nosotros aumentar el valor de los montos de los proyectos y aumentar a la vez los subsidios? Es para eliminar algunas de las barreras que tienen los pequeños agricultores y además generar soluciones estructurales a sus problemas. Nosotros tenemos agricultores INDAP y no INDAP pequeños que con un proyecto por 100 UF en realidad no cambiamos sustancialmente su situación económica o de desarrollo, y creemos nosotros que un proyecto 1000 UF genera una solución mucho más integral a sus problemas. Bueno, apoyo especial a los pueblos indígenas. También aumentamos los subsidios a esos grupos que en su mayoría son pequeños agricultores, pero tienen una estructura de tenencia de la tierra distinta, por lo cual están abordados como un grupo especial. Además,
incorporamos en este caso a las comunidades agrícolas que son muy características de la región de Coquimbo, en la misma situación de aumento de subsidios, comunidades que se encuentran muy azotadas por la escasez hídrica y con alto nivel de vulnerabilidad. Nuevos criterios de estratificación. Tal como lo mencioné, la estratificación, nosotros proponemos un nuevo sistema que están los grupos de INDAP en primer lugar, después los grupos de pequeños agricultores no INDAP, que proponemos que lleguen a 2 hectáreas de riego básico y 2.400 UF de ingresos anuales, y posteriormente distintos estratos definidos en el Estatuto ProPyme hasta las 50.000 UF de ingresos anuales por venta. Esta estratificación es atendible a los proyectos de riego intrapredial. Y en los proyectos de riego extrapredial nosotros proponemos una división entre las organizaciones de usuarios, las organizaciones de usuarios que tienen en su mayoría pequeños agricultores, con un nuevo criterio de que son pequeños agricultores, un subsidio del 90%, y las que tienen menor porcentaje, menos del 50%, del 80%. En el caso de, ya mencioné lo de los 50.000 UFs. En los proyectos nosotros creamos proyectos especiales, un programa especial para zonas de rezago, que nosotros entendemos que deben tener algunas condiciones especiales en cuanto a la postulación que sea más ágil para poder cerrar algunas brechas territoriales que hay en distintas regiones, sobre todo en las zonas de secano, de las regiones de la zona centro-sur del país. Esa diferencia es muy notoria también en las zonas altas de la región de Coquimbo, también en el Valle del Choapa, por ejemplo. Hay zonas que por sus condiciones socioeconómicas tienen problemas para postular, y generamos un programa, unas condiciones especiales. ¿Qué son estas condiciones especiales? Son condiciones en la postulación, en algunos requisitos, en algunos requisitos técnicos de los proyectos que evidentemente no pueden estar, tienen que salvaguardar la seguridad de los proyectos, pero sí unas formas que nosotros como CNR podríamos agilizar la postulación. Por ejemplo, poder incorporar paquetes de proyectos a las postulaciones. Diversificación de cultivos y seguridad alimentaria. Nosotros incorporamos un cuarto criterio para poder priorizar los proyectos que se bonifican. Hoy son 3: el costo, el aporte y la superficie. Hoy incorporamos un nuevo criterio que es de superficie de cultivos tradicionales que están ligados a la canasta básica o de bajo requerimiento hídrico, en lo cual los agricultores deberán establecer un compromiso para mantener esos cultivos al menos por algunas temporadas, para tener un puntaje adicional en la postulación. La protección de servicios sanitarios rurales: no se bonificarán obras en un radio de los sistemas sanitarios rurales, debido con el objetivo principal de proteger la recarga de esos APR. En el caso de la mirada sustentable, del desarrollo sustentable, nosotros incorporamos una serie de posibilidades que estos proyectos puedan presentar para la protección del riego o la protección del uso del agua en un sentido amplio. Entonces incorporamos formalmente los proyectos para captar aguas lluvias, reutilización de aguas residuales, la generación de sistemas productivos que impidan la degradación de la biodiversidad del suelo, proyectos que ayuden a la descontaminación del agua superficial subterránea, o otros daños ambientales que tengan que ver con proyectos de riego. El ordenamiento territorial, la gestión de cuencas. Este es un aspecto muy, muy relevante para nosotros. Nosotros concebimos la ley de riego como un instrumento que esté supeditada a los instrumentos de ordenamiento territorial que se puedan generar y a la gobernanza de cuencas. En ese sentido, nosotros contemplamos que en un futuro escenario donde posiblemente puedan haber consejos de cuenca, la ley de riego sea una herramienta que aporte a la gestión integral del recurso hídrico. En zonas de protección de las zonas de escasez hídrica y de humedales, nosotros incorporamos restricciones para la incorporación de nuevas superficies de riego en zonas de restricción o de protección de acuíferos. Y además también restringimos la incorporación de terreno a la agricultura en zonas de drenaje de humedales y turberas. Aquí hay un tema importante que destacar. Cuando nosotros hablamos de proyectos de drenaje,
hoy, en la nueva ley, nosotros entendemos que son suelos ya agrícolas que tengan problemas para la percolación del agua, problemas para implementar algunos cultivos dadas sus características agrícolas. No estamos pensando en incorporar, en cambiar el uso del suelo de bosque nativo, o drenar humedales, o drenar lagunas o turberas para incorporar la zona a la agricultura, sino son suelos agrícolas. Protección de ladera y promoción de prácticas agrícolas sustentables. Nosotros proponemos una limitación a los proyectos que pretendan establecer riego tecnificado en zonas de ladera. ¿Qué nosotros entendemos como zona de ladera? Nosotros entendemos zona de ladera según el manual el manual de prácticas agrícolas de servicio agrícola ganadero, que determina las zonas que son arables. Y tiene una serie de factores, entre ellos los tipos de suelo, la pendiente, pero también entendemos que hay prácticas agrícolas que sean sustentables, que puedan implementar terrenos de una pendiente razonable y que no afecten el uso del suelo. También entendemos que hay tipos de cultivos que generan un impacto distinto al otro, y eso lo queremos establecer en el reglamento. Eficiencia hídrica como prioridad. Al menos nosotros establecemos que en un proyecto de eficiencia, en este caso una tecnificación o un revestimiento, una impermeabilización de obras de acumulación también, el agua que se gane, que se gane por eficiencia, en estos casos el caudal, de ese caudal el 20% deberá ser devuelto a la fuente o a un sistema alternativo que se proponga, de manera que ese revestimiento no signifique el secar otro sector de la cuenca y en definitiva que aporte la eficiencia general de la cuenca. En estos temas quisiera detenerme un poco que existe una serie de consideraciones nosotros le llamamos de realidad, en el sentido de que nosotros entendemos que los grupos de pequeños agricultores, los grupos de agricultores más vulnerables, hay ciertas condiciones que nosotros establecemos acá que simplemente no las pueden cumplir, por lo cual hay algunas excepciones solo en el caso de pequeños agricultores. Finalmente, la ley de riego tiene un déficit muy grande hoy en día para abordar emergencias. Es lenta porque hoy se debe recurrir al Consejo de Ministros de la CNR para poder adoptar medidas especiales en el caso que haya aluviones o derrumbes o situaciones de catástrofe. Nosotros incorporamos un programa especial para abordar emergencias en donde la CNR pueda actuar más rápido con medidas más efectivas a la emergencia. Y por último, el incentivo a la innovación. Proponemos subsidios especiales para los programas de innovación, para los proyectos de innovación, que exista un comité, en este caso que el Consejo de Ministros apruebe con la ayuda de FIA, de INEA, los proyectos de un concurso anual de innovación, de obras de innovación, con subsidios especiales para los postulantes. Bueno, Presidenta, muchas gracias por este tiempo. Estoy atento a las preguntas. Bastante claro. No sé si hay algún senador. Vamos partiendo, senador Gaona, después senadora Sepúlveda, y queda claro que vamos a tener que ir discutiendo una vez porque recién tienen el comparado hoy, así después la cosa se va a colocar más interesante. Senador Gaona. Sí, toda la razón, Presidenta. Yo creo que sin duda alguna es la incorporación de conceptos bastante nuevos, o no sé si tan nuevos, pero por lo menos para la ley de riego sí son conceptos nuevos e innovadores y necesarios. Ahora hay que ver con qué tan rápido, tan lento avanzamos en estas incorporaciones y la gradualidad con que esto se hace, digamos. Los temas ambientales. Con esto me queda claro de que no se va a poder hacer ductos con presurización, por ejemplo. Entonces, son cuestiones que hay que ir viendo. Los temas relacionados con la estratificación también. O sea, sin duda, Presidenta, esto hay que escuchar a las organizaciones de regantes, a los usuarios, para ver cómo vamos avanzando en esto. Esto también de los suelos en ladera. Los valles y las zonas agrícolas son distintas. No es lo mismo una zona extendida como en el Maule
o en O'Higgins, con los valles transversales que hay en la región de Coquimbo, que son muy estrechos, por lo tanto no queda está el río y la ladera. Entonces hay muchas cosas que yo creo que hay que irlas conversando. La pregunta que yo también quisiera hacerle al Ejecutivo, si tienen evaluado o tienen medido, mejor dicho, el impacto que esto podría provocar en los regantes tradicionales. Es decir, si hay un cálculo económico detrás de estas medidas. ¿Qué significa esto en términos económicos y sociales para los actuales actores del sistema de riego, esta incorporación de medidas? Eso me gustaría saber si ustedes lo tienen para tener claridad si efectivamente, yo estoy absolutamente convencido que estas cosas hay que hacerlas y que evidentemente tienen un impacto, y yo imagino que si ustedes lo tienen medido, quisiera conocerlo para ver cómo avanzamos en esto de manera gradual y equilibrada para poder modernizar el riego y adaptarlo a los nuevos tiempos y al cambio climático sin que eso signifique el deterioro de la agricultura, especialmente la agricultura de exportación. Le vamos a dar la palabra a la senadora Sepúlveda para que pueda la CNR responder todo, ¿le parece? Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer al director ejecutivo, ¿no? Yo creo que comparto con el senador Gaona que yo creo que hoy día hay criterios que son muy importantes y que tienen que ver cómo modernizar el riego en el país, con criterios de sustentabilidad, ¿no es cierto?, del desarrollo de cuenca, etcétera. A mí lo que me preocupa tiene que ver con cómo vamos cruzando algunas cifras, ¿no? El censo agropecuario. El censo agropecuario, donde nos dice que hay menos 18,6% de riego en el país. O sea, en vez de ir mejorando, hemos ido reduciendo, restringiendo, limitando o mucho menos, ¿no? 18,6% menos de riego. O sea, es una cifra brutal. Lo segundo es que nosotros tuvimos una reunión muy importante con los decanos de las facultades de agronomía del país y la cifra era alarmante en términos de tecnificación y eficiencia en riego en la pequeña agricultura. O sea, aquí estamos hablando de un 10%, Presidenta, solo un 10% de tecnificación en riego en la pequeña agricultura. Entonces, frente a eso, uno dice, bueno, ¿cómo focalizamos, no? Y si uno vamos al censo, todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria va a la baja. Y va a la baja de 28%, 15% de productos, y lo vimos muy bien en la pandemia, ¿no es cierto?, en relación a esto. Por eso es tan estratégico lo que estamos haciendo hoy. Entonces, pregunta. A mí me gustaría que nos enviara, ¿no? Entiendo que ahora no, pero que nos enviara. Usted planteó las demandas, la plata que se ha ido en riego en las distintas regiones del país, y es abismante la diferencia. O sea, es abismante la región del Maule, por ejemplo, se lleva casi todo el presupuesto, Coquimbo, O'Higgins. Entonces, me gustaría que usted nos hiciera un análisis del por qué ocurre esto. Usted algo esbozó de la demanda, pero yo creo que cómo revertimos el que no sea solo una cosa de quién está más capacitado, cómo las municipalidades presentan mejores proyectos son los que ganan y tenemos el desequilibrio territorial. Bueno, cómo podemos subsanarnos a partir de las indicaciones del Ejecutivo. Lo segundo es, a mí me gustaría, ¿cuántos concursos existieron para la pequeña agricultura? Porque esto se ve por concurso, ¿no es cierto? Entonces ahí tú vas focalizando qué tipo de usuario es. ¿Cuánto para la pequeña agricultura? Y si me pudiera estratificar, porque no me doy cuenta bien en los gráficos que mostró, en los gráficos que mostró cuánto efectivamente van a la agricultura. Y más que gráfico, yo prefiero que los cuantifique. Que cuantifique hectáreas, que cuantifique concursos y que cuantifique plata, financiamiento. Eso, Presidenta, muchas gracias. Senador Latorre, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer la presentación. Ahora que la teníamos acá en papel, la pude revisar más en detalle y valorar, yo creo que varios aspectos, varios criterios que discutimos largamente en el periodo anterior. Al final, bueno, por distintas circunstancias no se pudo avanzar, pero yo creo que hay varios criterios que están incorporados en materia social, ambiental, y hay un par de preocupaciones y preguntas que tengo más bien.
Bueno, uno es en las modificaciones en cuanto al desarrollo sustentable, ¿no? La protección de ladera y promoción de prácticas agrícolas sustentables, donde se establecen limitaciones a la bonificación de proyectos emplazados en suelos de laderas categorizados como no arables. Este es un problema en la región de Valparaíso que me toca representar en algunas zonas muy importantes, sé que en otras regiones también, y ahí no sé si tendrán el dato ahora o si no pedirlo para la sesión siguiente, que nos puedan hacer llegar el dato de qué proyectos actualmente, digamos, con la ley vigente, están siendo bonificados y con el cambio de la ley dejarían o no podrían postular, ¿no? Y a mí particularmente me interesa en la región de Valparaíso, pero creo que puede ser extensible a otras regiones donde este fue uno de los criterios que más discutimos en el periodo anterior en el gobierno de Piñera. En segundo lugar, una pregunta si el criterio que están estableciendo acá en deficiencia hídrica como prioridad, en que al menos el 20% del caudal ahorrado por eficiencia hídrica gracias a una obra bonificada por la ley de riego deberá ser restituido a la cuenca. Ese porcentaje, nosotros estamos en paralelo, estamos tramitando y empezando a votar las indicaciones del proyecto de ley de eficiencia hídrica en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, donde más bien hemos trabajado ese proyecto con el MOP. Entonces, solo la pregunta, porque no lo tengo acá de memoria, pero es si también lo incorporamos allá o no, que no vaya a existir un choque, digamos, no cosas que ocurren a veces, leyes que se tramitan en paralelo, donde en una ley se pone un criterio, en otra, y hay incongruencia en el fondo, para que vayan en la misma línea, además aprovechando que se está tramitando y podemos hacer esas modificaciones. Lo mismo cuando se habla de ordenamiento territorial y gestión de cuencas, bueno, se acaba de aprobar la modificación parcial al Código de Agua, donde hay de alguna manera elementos de aquello, o la Ley de Cambio Climático, es decir, cómo esta ley, digamos, conversa con otros instrumentos aprobados o en trámite, como la Ley de Cambio Climático, el Código de Agua, lo de humedales también, y bueno, la deficiencia hídrica, ¿no? Cosa que de alguna manera vayan en sintonía con esos proyectos de ley. Eso, Presidenta. Yo voy a aprovechar de hacer algunos comentarios para cerrar y que usted pueda comentarnos todo. Primero, quiero decirle, director, que valoro mucho el tema del recambio de equipos para mejorar la eficiencia. Este fue un compromiso que no todos los que están aquí saben, pero esto se hizo en Copiapó, a petición de personas que trabajan en el desierto, que producen probablemente las uvas más caras de Chile, en condiciones muy difíciles, y que justamente ellos tienen un porcentaje importante de riego. O sea, ellos ya la superficie no es el problema, porque ya no tienen más disponibilidad. El problema era que los equipos, la tecnología era muy antigua, entonces ellos decían, ¿cómo podemos ser más eficientes en el uso del agua? Y bueno, ahí se recogió este punto, así que se lo agradezco porque creo que va justamente en el camino de poder conversar con las personas que aplican estos instrumentos. Lo segundo es que lo que planteaba la senadora Sepúlveda, en la región mía, senadora, sucedió una época en que hubo muchos proyectos de riego, sobre todo en el valle cercano a la comuna de Temuco. Todo el valle, digamos, de la región, que es un valle que tiene además una importante cantidad de agua. El problema es que los equipos tienen un costo tan alto de funcionamiento, combustible o electricidad, que como usted puede ser uno de los grandes motivos de que hoy día estemos retrocediendo, porque finalmente son hectáreas no regadas ya hace 10, 15 años. Esto estaba hablando hace 20 años que hubo un boom de equipos, pero que de alguna manera la agricultura nos dio para este nivel. Hubo ahí problemas técnicos, yo creo también de supervisión, que influyeron. Entonces eso se dejó de ocupar y finalmente los pozos quedaron ahí stand-by y las personas volvieron a cultivos, digamos, prácticamente de secano, pudiendo tener otra salida. Y lo otro es que también valoro muchísimo el uso de energías alternativas por lo que estoy diciendo. Porque cuando el costo de la energía es mínimo, evidentemente la sostenibilidad del sistema de riego es bastante asegurado, sobre todo en la pequeña agricultura. Nosotros tenemos una cantidad de viento estudiada por la Universidad de Chile hace 20 años en mi región y principalmente en la zona costera, extraordinario. Y tenemos agua, entonces de una u otra manera, en la medida que implementemos
sistemas, por ejemplo, como molinos de viento, sistemas solares en otros lugares, vamos a poder bajar los costos de mantención de estos equipos, y con eso la gente va a seguir usándolos sin esta angustia de combustibles al precio que sabemos que están y que son bastante complejos a la hora de sacar el cálculo del costo de producción. Así que en general, bueno, vamos a leer en detalle este proyecto, pero yo creo que mucho de lo que conversamos el año pasado y que nos tuvimos largas discusiones, que usted no las vivió, pero nosotros sí, puede que las resolvamos, ¿no? O sea, no es todo perfecto, pero yo creo que se acerca bastante a lo que conversamos. Así que eso es lo que puedo informar yo, habiendo vivido estas dos experiencias. Así que le doy paso para que pueda explicarle a sus senadores las respuestas. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio responderé a algunas de las consultas y las otras entiendo que son solicitudes para traer a las próximas sesiones. Senador Gaona, no, por cierto, el impacto, quizás la senadora Sepúlveda le respondió parte de la pregunta, porque los agricultores más grandes tienen un alto nivel de tecnificación. Alrededor del 80% de los agricultores grandes están tecnificados. Entonces nosotros al focalizar en los medianos y los pequeños vamos precisamente a los grupos que tienen menor nivel de tecnificación, en especial los agricultores pequeños, cerca del 10% está tecnificado. Entonces, focalizando los recursos del Estado en esos grupos, esperamos tener un impacto mucho más grande que en la ley actual. No lo tenemos cuantificado, senadora, al callo, pero sí sabemos que vamos a ir a los grupos que están más retrasados en cuanto a la eficiencia del agua en la agricultura. En cuanto al riego en laderas, que lo mencionó usted y el senador Latorre también, por cierto, es un tema bien importante, en especial por el tema del riego en pendiente, ¿cierto? Que es la principal característica para los suelos arables. Nosotros entendemos que esa restricción debe ser aplicada a los grupos, excepto a los grupos más vulnerables también, los pequeños agricultores. A veces los pequeños agricultores solo tienen un terreno en pendiente, como bien mencionó usted, los valles de la región de Coquimbo, en el Valle de Limarí, o los valles interiores incluso, arriba en Montepatria, Mostazal, son valles muy delgados. Claro, entonces nosotros entendemos que los agricultores pequeños muchas veces ese es el único terreno que tienen. Además que los cultivos o los proyectos agrícolas de los agricultores pequeños son mucho más pequeños, se generan menos problemas de erosión, son otros cultivos muchas veces. Entonces entendemos que ahí hay un margen para que ese criterio, ahí lo podamos abordar, esa excepción. Con respecto a la discusión que se está dando en la Comisión de Recursos Hídricos, bueno, nosotros como Ministerio de Agricultura también somos presentes. Si bien el MOP es el titular del proyecto, nosotros hemos asistido, y hay un artículo espejo, que el que menciona el senador Latorre, que es el artículo número 11, si no me equivoco, en donde es exactamente lo mismo. Nosotros tuvimos una discusión en la última Comisión de Recursos Hídricos al respecto, una discusión enriquecedora en cuanto a qué había que tener de perspectiva, si era poco, mucho también. Nosotros recogimos esa discusión, y en este caso la comisión está presidida temporalmente por la senadora Yana Proboste, y ella dio a votación que ese artículo en particular pasar a discutirse acá, ya que la comisión no está excluida, de la Comisión de Recursos Hídricos sigue siendo parte acá. Entonces, para no tener esa confusión, se va a discutir en el marco de la ley de riego, y el cambio se dará lugar en el proyecto de ley de eficiencia hídrica. Con respecto a ¿por qué hay diferencias tan notorias entre las regiones? Yo me adelantaría a tres aspectos. Uno histórico, ¿cierto?, donde se practicaba la agricultura de riego en las últimas décadas, y ahora está creciendo muy rápidamente en las regiones del sur del país. El segundo aspecto, ¿dónde está la CNR? La región de O'Higgins es tan importante como la región del Maule en agricultura, pero las diferencias son muy notorias en la inversión. Hay oficinas de CNR en Maule y no hay en O'Higgins. Entonces hay una acción del Estado también muy importante. Y el tercer punto relevante son los consultores. Hay regiones que tienen más consultores, menos consultores. En la región de Valparaíso, por ejemplo, una región bastante importante en agrícola, hay pocos consultores. En la región de O'Higgins hay mucho menos consultores que en Maule. Y en la región de Coquimbo hay pocos consultores para lo importante que es la región también. Entonces, sobre todo consultores que trabajen en zonas más extremas. Entonces, que trabajan en las comunas cercanas a las cabeceras provinciales, por ejemplo.
Entonces ahí hay un aspecto bien importante, que eso es un aspecto que nosotros estamos atacando desde el punto de vista de la gestión y con estos programas especiales donde nosotros podamos tener más flexibilidad para llamar a los concursos. Sobre el código de agua, me parece muy atendible la observación. Nosotros esperamos en las próximas sesiones también abordar esos temas de cómo se relaciona el instrumento. Agregaría lo primero, es la necesidad de que en la ley de riego podamos estar a tono con la exigencia del código de agua para la regularización de los derechos, por ejemplo. Nosotros en la ley de riego proponemos que se puedan bonificar proyectos con derechos en trámites, pero para que el bono sea pagado, ese derecho tiene que estar regularizado según la reforma al código. Entonces nosotros establecemos un artículo transitorio en donde, en conjunto, trabajando con la DGA, se pueda propiciar o fomentar con la misma ley de riego que los derechos sean regularizados. El otro aspecto es la posibilidad de incrementar superficies, zonas de restricción y de protección de acuíferos, que es un aspecto que el Código de Agua incorpora en forma muy fuerte en esta reforma, que es la preservación ecosistémica de los sistemas hidrológicos. Entonces, yo mencionaría esos dos, además de que la ley de riego esté supeditada a los instrumentos de cuenca, de gestión de cuenca. El Código de Agua promociona los fondos de innovación, promociona que hubiera una gestión integral de recursos hídricos, y nosotros, por cierto, que vamos a estar en concordancia con ese instrumento. Pero es una discusión bien interesante. Hay aspectos que tienen que ver con los tipos de proyectos, los permisos que tienen que solicitar los proyectos de riego que están incluidos en el Código de Aguas, y además un aspecto muy importante es quién realiza las inspecciones, cómo el Estado puede coordinarse en la revisión e inspección de proyectos. Bueno, la senadora Sepúlveda ingresó una indicación en ese sentido, que justamente modifica el Código de Aguas para que la Comisión Nacional de Riego pueda trabajar más coordinada con la DGA y no necesariamente dependa por ejemplo, de la Dirección de Obra Hidráulica. Y creo que esos son los temas que podría estar en condiciones de responder en este momento. Entiendo que los demás son solicitudes para las próximas sesiones. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, a propósito de las respuestas de don Wilson, ¿no es cierto? Sí, de Wilson, el director de la CNR. Yo no sé si en la ley o en el reglamento o se puede buscar fórmulas que permita financiar no solo obras de riego. La gran dificultad que tienen los pequeños agricultores, tanto de manera individual como asociativa, asociaciones de pequeños agricultores o pequeños regantes, tiene que ver con la formulación de los proyectos. Porque, en definitiva, el mediano y el grande, sobre todo el grande o la Junta de Vigilancia más grande, tienen espaldas para contratar consultores y todo lo demás y presentan proyectos y lo hacen bien y se ganan los proyectos. Esa no sé si facilidad, pero esa posibilidad no la tienen los pequeños agricultores ni tampoco las asociaciones de pequeños regantes. En la región de Coquimbo debemos tener unos 5.000 regantes, que no son más, y muchísimos pequeños. Entonces, ahí yo no sé si en esta modernización de la ley viene incorporado eso, que permita ayudar a la formulación de los proyectos para presentar ¿Cómo se han hecho en otras épocas? A través de la Corfo, se hacen triangulaciones de fondos. Yo no sé cómo se puede incorporar esto acá en este proyecto de ley. Y en la misma perspectiva, no solo pensando en obras, sino que también en materias como el fortalecimiento de las organizaciones de regantes. Hoy día, por ejemplo, comunidades de aguas subterráneas no existen, formalizadas así de manera jurídica, por lo menos en mi región. No sé si en el resto del país habrán ya constituidas, digamos. Entonces, cómo fortalecemos las organizaciones, sobre todo las de pequeños y medianos agricultores. Ese es un tema en cuanto a su organización, sus personerías jurídicas, en fin. Y amarrado a eso, también la regularización o el perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento de agua, que es otro problema no menor, que hoy día tenemos especialmente en los pequeños agricultores. Ya la reforma del Código de Agua, si es que el mirante no fue modificado más allá, se establece que hay un plazo para poder regularizar esos derechos de agua. Los grandes lo van a cumplir si es que ya no lo tienen cumplido, pero los chicos ni siquiera saben cuánto derecho tienen, y hay muchas dificultades para poder tener eso bien regularizado. Entonces, el perfeccionamiento y regularización de los derechos de agua
fundamentalmente pensado en los pequeños agricultores, es un tema muy relevante. Yo no sé si eso lo tienen ustedes incorporado acá. Y respecto a la restitución de los caudales cuando se hacen obras de riego, ahí yo tendría ojo también. Obviamente que vamos a analizar esto con mucho más detalle, porque el desmarque es distinto. Usted puede tener una acción de agua que equivale a 1 litro por segundo, pero el desmarque que le están fijando por temporada o por determinado tiempo es el 0,2, el 0,3, el 0,4, por lo tanto no puede restituir lo que dice nominalmente el derecho de agua. También es un tema que hay que tener bien considerado acá y tiene que ir en función del desmarque, y el desmarque hay que acordarse de que lo fijan las organizaciones de regantes de manera autónoma y libre. Entonces también son temas que yo creo que hay que profundizar y tener cuidado con estas innovaciones que me parecen correctas. A mí me preocupa el cómo se hace y cómo se implementa y la gradualidad en que se van a hacer esto, apoyando especialmente a los más pequeños, que son los que tienen menor organización, menos recursos y más dificultades y más desconocimiento. Entonces yo creo que son temas que hay que considerar, tanto la regularización de los derechos y el perfeccionamiento de los derechos, el que tengan recursos para poder hacer los diseños, para poder presentar los proyectos, y el fortalecimiento de la organización, especialmente de pequeños regantes. Eso, Presidenta. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, Presidenta. No, solo decir que a uno le da gusto escuchar a un director que se maneja en los temas. Eso para mí es tan importante, ¿no? No es tan común poder tener gente que uno pueda conversar y que sepa de los temas. Mira, y a mí me interesa mucho poder, y complementando lo que plantea el senador Gaona, yo creo que esa es la gran complicación que hoy día tenemos para la pequeña agricultura, sin duda. Entonces, si fuera posible que nos enviara, yo estoy pidiendo información porque hay que como digerir esto muy bien, el tema de las consultoras. Sí, cómo están distribuidas las consultoras, porque ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Y qué tipo de proyectos realizan? ¿Y qué tipo de proyectos realizan? Segundo, yo creo que es muy importante el fortalecimiento institucional. Yo creo que es fundamental. O sea, hoy día uno se da cuenta si hay una correlación entre donde tenemos algunos profesionales que apoyen y ayuden a riego, uno ve que hay una demanda específica. Así que sí, también me gustaría saber cómo está la institución desde el punto de vista de las contrataciones, de dónde están y el perfil de la gente que está en esas contrataciones. Lo otro, Presidenta, si usted me permite, a mí me gustaría mucho, y lo someto a discusión de las comisiones, ¿no?, es que pudieran venir los decanos de las facultades de agronomía y que nos dieran su opinión en relación al proyecto, porque el convenio que hay con la Cámara de Diputados, quizás también lo tenemos acá, con los decanos de las facultades de agronomía, incluso de veterinaria y todo, pero de agronomía en este caso, y que nos dieran su opinión en esto, porque fueron muy lúcidos cuando nos entregaron mucha información en relación a cómo focalizar. Así que si fuera posible, uno de los invitados... Sí, bueno, y como va a haber sesiones específicamente, vamos a hacer un cálculo aquí con Jimena y Carolina, cuánto va a implicar eso en tiempo, no hay ningún problema. Lo que le iba a agregar, director, es que sería interesante saber, por lo menos para mí, no sé para el resto de los senadores, el tema de la distribución por comuna. Yo sé que es complicado, pero la región de la Araucanía es una región que, del punto de vista agrícola, tiene potencialidad en sus 32 comunas, y usted lo sabe, tenemos problemas de conflicto, de violencia, que es otra cosa, pero es una región que si pudiera ser, podría regarse completamente. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Dónde ha estado invertido el dinero? Yo tengo mi claridad que probablemente las zonas de Coyipulli, las zonas de Renaico, Angol, Freire, Gorbea, donde hay mucha fruticultura, más fácil que haya, digamos, competencia con ese tipo de proyectos que con praderas, por ejemplo, para engorda o para lechería, es obvio. Pero yo creo que es importante, yo creo que ese dato lo tiene la CNR, es fácil, los últimos 2, 3 años, como para uno tener una idea de dónde está el problema, que es justamente compatible con lo que está preguntando la senadora Sepúlveda, o sea, porque es probable que también coincida que donde ha habido riego hay consultores, y donde no ha habido nada es porque no hay nadie que vaya, o a nadie le interese, porque hay mucha pequeña agricultura y no sé qué más. Entonces, eso por un lado. Lo otro es que, bueno, el tema de los recursos y la institucionalidad es clave, y aquí
aquí la convergencia entre la DGA y ustedes es clave, porque ustedes van a hacer un proceso, evalúan técnicamente y bueno, luego después quien supervisa justamente es la Dirección General de Agua. Y sobre todo lo que tiene que ver con los cursos, bueno, con el tema subterráneo principalmente, que es una preocupación que yo siempre tengo, que nosotros no hemos tenido recursos para hacer un estudio hidrográfico que permita saber cuánta agua hay en el tema subterráneo en Chile, porque evidentemente estamos entregando derechos de agua, son los que quedan. Bueno, cuando se restituyan y se devuelvan los que no se usan, va a ser otra la historia, pero mientras eso no ocurra, igual ahí hay un tema que yo creo que es importante. Y lo último que quería hacer un comentario solamente, que en el tema de la ley de suelo, que la estamos viendo muchísimo con don Ricardo Moyano y pronto vamos a empezar a discutirla porque dimos un mes de plazo para entregar indicaciones también sustitutivas al gobierno, que hemos estado trabajando codo a codo todo el año, es que si Dios quiere ya hay un instituto de suelos, para los que estamos muy interesados en esta comisión, en estos temas, uno va a poder hacer alguna especie de análisis un poco más detallado al tener una caracterización de los suelos de Chile completa, porque hoy día no está, en vincularla con temas de temperatura, el tipo de suelo, porque claramente hoy día nosotros estamos trabajando con cierto análisis que no tiene tanto detalle científico, hacemos lo que podemos, es lo que hay. Pero uno podría llegar a ese nivel de ecuación en donde todas esas características, incluido, digamos, el tipo de suelo, porque los suelos cambian casi de un potrero a otro, o sea, uno no puede decir que toda una comuna tiene un tipo de suelo específico. Entonces, hay muchos aspectos científicos que van a ayudar también para poder usar mejor las técnicas de riego, que para distintos tipos de suelos son también distintas. A mí me llama la atención, y con esto termino, como yo soy de una zona al sur, que acá en la zona centro todavía algunos riegan por tendido y por canales, y yo digo, es súper raro eso, porque claro, no les falta agua, pero la usan, digamos, con un método muy ineficiente y son prácticamente los mayores productores de hortalizas en Chile. Entonces, como hay tanto que hacer que esta ley urge, y esa sí está en manos justamente del foco que tiene este proyecto, que es la pequeña agricultura. Entonces, tiene todo sentido, porque yo le digo, en el sur, sobrando el agua en algunas comunas, nosotros hoy día tenemos riego por goteo prácticamente en toda la zona frutícola. Entonces, claramente hay una diferencia según la condición de ingreso y no de terreno, porque no es lo mismo tener 5 hectáreas de cerezo que 5 hectáreas de hortaliza o 5 hectáreas de pradera. Entonces, cuando se medía por hectárea, era absolutamente difícil de que esto fuera compatible, pero hoy día a nivel de ingresos yo creo que tiene mucha más lógica. Así que solo son reflexiones en torno a uno de los temas, probablemente, como dijo la senadora Sepúlveda al inicio, quizás más relevantes que tengamos que discutir en esta Comisión de Agricultura, y que tengo clara tranquilidad de que nos va a ir bien y que vamos a poder resolver rápidamente, pero con mucha preocupación y conciencia, lo que vamos a hacer. Esperamos esta semana, incluido el Gobierno, el Ministerio y la CNR quieran incorporar algunos invitados para poder hacer el listado, y nosotros, en función de eso, el otro lunes les planteamos inmediatamente cuáles van a ser los invitados, el orden de los invitados, si eso va a implicar 2 o 3 sesiones máximo, para luego comenzar el análisis y la votación de artículo por artículo. Perdón, una última cosa, senador, en relación a algunos expertos que en común consideremos que pueden estar sentados en esta mesa todos los lunes porque van a hacer un aporte en la discusión técnica, encantados de que ustedes los propongan. Senador. Sí, Presidenta, entiendo entonces de que estas comisiones unidas funcionarán todos los lunes a las 3 de la tarde, de aquí para adelante, hasta que despachemos esto. Así es, y lo bueno de esto es que gracias a nuestro esfuerzo, por primera vez se autorizó que podemos trabajar telemáticamente. Lo importante es que estén los quórum, 3 por comisión y punto. O sea, los que podamos estar presenciales vamos a estar, los que no se pueda no importa, pero el derecho a voto, a voz y a voto, va a ser de cada uno, independiente de donde esté sentado. Perfecto. Eso es muy relevante porque eso permite que este proyecto avance, no importa cuántos estén presentes aquí en este Senado. Pero formalmente va a ser a las 3 de la tarde todos. Sí, es el acuerdo que tomamos básicamente porque a todos, dado que es presencial y no presencial, les convenía a todos para efectos de volver a sus territorios los jueves. No sé. Sí. Sergio Mancilla, ¿estás por ahí?
Muchas gracias, Sergio, senadora. bien breve, solo que te hemos pedido, estamos cerrando, bien breve que tú nos puedas comentar cómo se han coordinado ustedes como asesores y cómo pretenden seguir haciéndolo, porque aquí hay un trabajo de gabinete que muchas veces no se ve, pero que, bueno, aquí tenemos un representante de los asesores que está presente por ustedes, pero el resto está conectado, pero la idea es que tú cuentes un poco cómo se ha hecho este trabajo que se ha hecho antes, están hace tiempo trabajando ya con el gobierno, y cómo vamos a seguir trabajando de ahora en adelante. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los senadores presentes. Efectivamente y muy brevemente explicar que hemos trabajado en esta ley de Comisión Unida, tanto en la legislatura anterior como en la legislatura presente, con la ministra de Agricultura del gobierno pasado y también con el ministro actual y también con las autoridades del Ejecutivo, especialmente con el encargado del director de la Comisión Nacional de Riego. Tal como explicaba la secretaria al inicio de la sesión, el tema principalmente para los asesores, el análisis particular de la indicación sustitutiva del Ejecutivo va a ser el análisis completo, dado la apreciación que hacía muy bien el senador Coloma, a quien también nos ayudó en algún momento en tener una explicación clara de la aplicación del reglamento en esta materia, ya que, como indicaba la secretaria de esta comisión, se habían presentado más de 50 indicaciones al proyecto que inició el gobierno anterior y finalmente la mesa técnica de asesores había podido llegar a ciertos acuerdos y habíamos logrado avanzar y votar ciertos artículos y teníamos acuerdos en otros que habían quedado pendientes. La situación cambia en la actualidad con la incorporación de la indicación sustitutiva, ya que es una sola indicación sustitutiva que por tanto se entiende que es todo una ley nueva, pero sin ser presentado como ley nueva. Por tanto, a los honorables senadores de las Comisiones Unidas, tener presente de que esta tramitación, al igual que las indicaciones presentadas en el último plazo que se abrió, las nuevas indicaciones parlamentarias, se realizan todas al proyecto original que presentó el gobierno anterior. Eso hace que se transforme o se haga un poco engorrosa la situación de orden, por lo cual es muy necesario que tengamos muy presente el comparado de 5 columnas que ya me parece que está a disposición de todos los honorables senadores y senadoras, además de los asesores. Ello, para no alargarme más, va a requerir, a mi parecer, un nuevo trabajo de una mesa de asesores para ir paralelamente en las escuchas con las personas que van a ir citando los honorables senadores y senadoras en las futuras sesiones, también un trabajo de mesa técnica de los asesores para poder ir viendo, debido a que habían una serie de indicaciones que ya habían sido aprobadas, que no las incorpora la indicación sustitutiva presentada por la actual administración, ¿no es cierto?, y que por ende va a haber que analizar si va a haber alguna instancia de poder incorporarlas o definitivamente esas indicaciones se van a tener por retirada. Es una cosa que probablemente va a ser necesario poder acordar para que en un futuro próximo podamos votar de manera más ordenada este proyecto de ley que esperamos todos pueda ser despachado a segundo trámite constitucional a la brevedad. Es todo cuanto puedo informar, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, en su nombre agradecer a todos los asesores que van a seguir trabajando, como pueden ver, de ahora en adelante en cada una. Y lo ideal es que aprovechen este tiempo de exposiciones para escuchar a los expertos, escuchar a los usuarios y poder hacer una interpretación con mayor detalle cada uno. Ninguno es experto, algunos más que otros, en este tema, pero finalmente tenemos que terminar siéndolo. No sé si hay alguna observación antes de cerrar la comisión. Senador Durresti. Gracias, presidenta. Disculpa que tuve que ausentarme un minuto por una reunión con la Confusam. Dos preguntas. No sé si me habré perdido en la presentación al inicio, si nos pudiera el director hacer alguna referencia a cómo viene la ley de presupuesto, la Comisión Nacional de Riego. Creo que es importante para efectos de ver cómo con nueva ley o con prórroga o como sea, cómo viene el próximo año. Segundo, desde el punto de vista, nos entregaron ahora la impresión de lo que usted expuso, si en lo que va del año ha habido algún cambio en estas asignaciones de
recursos a los distintos postulantes. En concreto, si el señor Sutil ha postulado de nuevo a este proyecto, porque yo sé que la crisis lo debe haber afectado mucho y debe estar buscando ayuda. Entonces, es importante si en la administración de marzo en adelante, Sutil o Conchitoro y todos estos señores han sido beneficiarios, porque, broma aparte, lo que es inadmisible es que la ley se lo permitía, no es una ilegalidad, pero sí claramente es un abuso, yo creo faltando absolutamente a un criterio solidario que debieran tener estas personas, pero también creo que un criterio también de la autoridad política de entregarlos sin más. Al menos habría que buscar algunos elementos teniendo base legal, no lo dejo claro en eso, pero no solo hay que ser sutil, hay que ser extremadamente sutil para este tipo de cosas, y es poco sutil el postulante. Eso como segunda pregunta. Y tercero, me parece muy atingente lo que señalaba el asesor del senador Castro, de la bancada de RN, que gran parte de las indicaciones que nosotros hicimos y un poco la discusión y los compromisos habían sido con la ministra Correa. Undurraga, perdón. En función de el texto original. Entonces, ustedes al tener una indicación sustitutiva, desde el punto de vista de concordancia, me imagino que la Secretaría nos podrá ayudar. Estaba revisando este paralelo de 5 columnas, es bien claro, pero también para que nuestros asesores la indicación la hagamos en referencia y no nos vayamos a equivocar de repente en algún concepto, y que ustedes nos precisen, con esto termino, Presidenta, también cuáles son los bloques de innovación de ustedes, de la sustitutiva, para concentrarnos en eso y no repasar una serie de elementos en que creo que hay consenso, o por lo menos ya los disensos están claros y votaremos en consecuencia. Entonces, creo que más que el trabajo de los asesores es concentrarse en las innovaciones que ha hecho el Ejecutivo con la sustitutiva y sobre esa base poder hacerlo. Si me pudiera contestar esa... Sí, no, yo solo comentarle al senador que el acuerdo es que la mesa de asesores va a trabajar con alguna de los profesionales disponibles de la CNR a partir de hoy para justamente ordenar un poco cada uno de los artículos y poder hacer un análisis un poco más interpretativo para efectos de que los senadores vengan preparados para las posteriores votaciones. Eso. Pero hay otras cosas que responderle al senador, así que solo eso. Presidenta, por su intermedio, voy a responder un par de preguntas primero, senador, si me permite, el senador Gaona, que preguntó hace un ratito, y la senadora Sepúlveda, sobre el tema de los diseños, que yo creo que es una limitante importante sobre todo para los pequeños agricultores, que muchas veces no tienen un proyecto que presentar, ¿cierto? Ese es el tema. Nosotros proponemos en la indicación sustitutiva una modificación a una de las atribuciones de la CNR en el decreto Fuerza de Ley número 7, que nos permite poder hacer contratos con empresas consultoras para el fin de diseñar proyectos de riego para pequeños agricultores. La CNR no solo es ley de riego, la CNR tiene una división de estudios que se encarga de la planificación de la política de riego. Y en ese sentido, el fortalecimiento de la organización de usuarios está en ese lugar, por cierto, debe ser en nuestra apreciación potenciado, y también está la capacitación para regularización de derechos. Nosotros tenemos con los gobiernos regionales convenios también para regularizar derechos de agua, para apoyar en esta instancia que es muy importante. Bueno, la devolución de agua, por cierto, nosotros la consideramos que tiene que ser sobre el agua real, sobre la estadística de los últimos años, sobre esos criterios, no necesariamente del caudal nominal, porque si no estaríamos devolviendo agua que no existe, ¿cierto? Bueno, sobre la Araucanía, que la presidenta mencionó, la Araucanía es una de las regiones donde la pequeña agricultura constituye el 50% de la inversión de la CNR. El 50% de los montos de pequeña agricultura van a la región de la Araucanía, donde hay un enorme potencial todavía. Toda la pequeña agricultura se la lleva la presidenta. Estamos haciendo bien la pega, entonces eso está bueno. Y detrás, la región de los ríos está creciendo bastante. De hecho, este año creció bastante en pequeña agricultura la región de los ríos.
Sobre la realidad del hortalicero, mencionó un excelente ejemplo, porque los hortaliceros ocupan equipos móviles normalmente. Entonces nosotros incorporamos y estamos abiertos también a la discusión de cómo facilitar que la ley de riego llegue a esos grupos, que es bastante rígida la ley de riego para ellos, pero estamos abiertos a la conversación, sobre todo en los temas de arrendamiento y equipos móviles que están presentes en los grupos de los hortaliceros. Sobre el presupuesto del año 2023, bueno, en el caso del Ministerio de Agricultura el crecimiento es cerca del 2,3%, en el caso de la CNR es cerca del 4%, principalmente reflejado en el aumento de los pagos de los bonos. En cuanto al crecimiento de la dotación, son 5 personas para abordar el aumento de los concursos que suben de 100.000 a 116.000 millones de pesos, y lo demás son, en general, gastos de arrastre de proyectos anteriores. Sobre la asignación de los proyectos de la ley, bueno, la ley sigue vigente, esta ley actual 18.450, con los mismos problemas que ha tenido en los años anteriores. Entonces, situaciones como las que describe el senador Durresti, nosotros vemos que siguen dándose. ¿Cómo la hemos podido nosotros limitar en algún sentido? Es poniendo algunas condiciones en los concursos, y abriendo más concursos para organizaciones de usuarios y mayores fondos para concursos de pequeña agricultura o de tecnología. Hemos diversificado el tipo de concurso, pero por cierto que esa situación se puede seguir dando con la ley actual. Es un tema que nosotros queremos de plano, es uno de los aspectos donde nosotros queremos ser más estrictos en la nueva ley, porque los recursos públicos, la misma CNR lo sabe, que son bien escasos y de verdad que tienen que estar hacia los grupos que más lo necesitan, y además que el que postule sea con la realidad que realmente dice tener. O sea, si un pequeño agricultor postula, que nosotros podamos verificar que es tal y que no es otro tipo de agricultor. Con respecto a los bloques para discutir, el bloque de innovación para discutir la ley, nos parece una muy buena propuesta, nosotros la tomamos. Yo creo que en ese sentido es una buena forma de filtrar. Nosotros insistimos que nosotros tomamos en cuenta la discusión que hubo, los acuerdos, y podemos detectar fácilmente dónde están las innovaciones más importantes. Nosotros, en algunos artículos que fueron aprobados, nosotros incorporamos algún inciso con alguna precisión, pero sin cambiar el sentido de alguno de los acuerdos. Entonces podemos detectar y trabajar en ese sentido, priorizar dónde están los mayores cambios primero y después ver en los artículos donde se logró acuerdo algunas precisiones. Así que adherimos a la propuesta de bloques. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, en este contexto pareciera que se han cumplido absolutamente los objetivos de esta reunión. Quedamos con las cosas muy claras todos. Desearle lo mejor en la recuperación al ministro y que armónicamente logremos el mejor resultado por el bien de Chile en esto, porque creo que es una de las grandes misiones que tiene esta Comisión Unida. Así que nos vemos el próximo lunes, si así Dios lo permite, ya sea virtual, presencial, como podamos. Pero nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Así que, sin más que tratar, se cierra la sesión.